Y en esta parte de esa serie estamos trabajando con el libro de Apocalipsis. Cuando usted lee y estudia el libro de Apocalipsis, descubre que Dios en su sabiduría, al final de la Biblia, garantiza, asegura el triunfo de su pueblo, el triunfo de sus hijos. Hoy, si usted quiere poner un título a la presentación, si le quiere poner un título, póngale este título. Me río porque me alegra mucho. Andresito sabe poner sus títulos, y aunque yo diga algún título aquí, al final él sabe cómo lo va a arreglar. Pero aquí le va. El título de hoy es Certeza en medio del conflicto. ¿Cuál es el título? El mundo está en crisis, todo el mundo lo sabe, pero Dios no tiene crisis. Y el mismo que nos cuidó y protegió en el pasado, lo hará en el presente y en el futuro. Por tal razón, hoy tenemos la certeza de que todo lo que Dios prometió se cumplirá. La certeza de que Él es fiel a sus promesas. La seguridad y la garantía que todo lo que enseña el libro de Apocalipsis se cumplirá. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, cuando lo estudia, se encuentra con cosas que son maravillosas. Hay dos series de trabajo que presentamos. Uno se llama Apocalíptica Bíblica y otro se llama Cristología Apocalíptica. No se complica la vida. El segundo tiene que ver con Jesucristo en la Apocalíptica Bíblica. Cuando usted lee la Apocalíptica Bíblica, lo único que descubre es que Dios tiene control y conocimiento del futuro. Dios revela a sus hijos las cosas que sus hijos no conocen, que sus hijos no saben. Usted no tiene que estar en oscuridad. A través de la Apocalíptica Bíblica, Dios reveló el futuro, Dios reveló todo lo que sus hijos necesitan saber. De allí la importancia de este libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es como un evangelio, o si se quiere, es verdaderamente un evangelio. Dios da a conocer a Cristo Jesús. Por eso es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Juan escribe el Apocalipsis, escribe el evangelio que lleva su nombre, y también escribe 3 cartas, todos esos conocimientos para dar a conocer al Señor Cristo Jesús. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, decíamos en la temática anterior, usted tiene que hacerlo mirándose en la forma en que están puestos sus dedos en la mano. Dios en su sabiduría, de una manera didáctica, puso el Apocalipsis como si fueran las 2 manos. Cuando abre su mano izquierda, tiene un pulgar que le podemos llamar prólogo. Cuando abre su mano derecha, tiene otro pulgar que le podemos llamar epílogo. ¿Cómo se llama el primero? Prólogo. ¿Y el segundo? Epílogo. Y entre un dedo y otro hay 8 dedos que son 8 visiones. Ese es el libro de Apocalipsis. Si usted logra aprenderse estas cosas de esa manera, se aprende el libro de manera increíble. Y todos, prólogo, epílogo y las 8 visiones, hablan de Cristo Jesús. Ya vimos algo del prólogo y el epílogo. Hoy debemos ver algo de la primera visión y, si el tiempo da, de la visión número 8. Pero ponga cuidado. Recuerde que estamos hablando de la certeza en medio del conflicto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 en adelante, describe un personaje hermoso que todos conocemos. Dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando usted estudia estas 7 iglesias, descubre que son 7 periodos históricos de la iglesia cristiana. En todos los periodos históricos de la iglesia cristiana, Cristo ha estado presente. En cada uno de esos periodos históricos, Cristo se ha dado a conocer y ha defendido, cuidado y protegido a su iglesia. Versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego,
y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca sale una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ponga cuidado ahora. Cuando usted lee eso en la visión número 1 del libro de Apocalipsis, y se pone a pensar en la Biblia y busca en la Biblia dónde aparece una descripción como esta, se sorprende cómo aparece justamente una descripción como esta en otro libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo número 10. Daniel capítulo 10 nos relata la historia de Daniel, de Gabriel y de Miguel. Ponga cuidado a lo que viene ahora. En el capítulo 10 encontramos en el versículo 5 y el versículo 6 que dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Cuando usted ve esta descripción que aparece en Daniel y la compara con la descripción que aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 en adelante, usted dice: ¿qué está pasando aquí? Sí, está mirando a la misma persona, está mirando a Jesús. Y cuando usted comienza a buscar los detalles, descubre en el capítulo 9 que Gabriel viene para hablar con Daniel, y Gabriel le explica a Daniel la profecía que tiene que ver con los 2300 días, específicamente tiene mucho que ver con las 70 semanas. Este ángel, que se llama Gabriel, le dice a Daniel que él es muy amado. Pero cuando usted sigue mirando, descubre una realidad triste y dolorosa, y es que Satanás se opone, conflicto. Recuerde que hemos dicho que el título de hoy es, ¿qué cosa? Certeza en medio de ¿qué? Del conflicto. ¿Qué es una certeza? ¿Qué significa en la Biblia la palabra certeza? Amén, seguridad. Entonces tenemos que hacer un paréntesis. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia acerca de la certeza en el Nuevo Testamento? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ponga cuidado, por favor. No tenemos nada que temer, no tenemos nada de que arredrar, no tenemos nada que dudar. Dios promete y cumple. Y las evidencias que veremos demuestran que Dios está al control, no importa lo que usted vea. Y al final se hará lo que Dios dice. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Cómo dice Hebreos 11:1? Es un pasaje que sabemos de memoria, ¿verdad? Es pues la fe. ¿Qué significa la palabra certeza? La palabra certeza, etimológicamente hablando, atendiendo a la raíz de la palabra, es la palabra hipóstasis. Hipo significa bajo y histemi, estar de pie. Ponga cuidado para que vea qué cosa linda viene ahora. Hipóstasis significa poseer una posición garantizada bajo un acuerdo. ¿Qué es hipóstasis? Poseer una posición garantizada bajo un acuerdo. Me pregunto, ¿promete Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Cumple Dios? Amén. ¿Garantiza Dios lo que promete? Amén. ¿Prometió salvación? Amén. ¿Se la prometió a Adán y Eva, sí o no? Amén. ¿Con qué pagó Dios la salvación nuestra? San Juan 3:16, ¿cómo dice? Juan 3:16, porque de tal manera, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿cómo dice el versículo 16? Que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Porque de tal manera. ¿Se puede explicar eso de que muriera Cristo por usted o por mí? ¿Tiene una explicación eso? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice que es el misterio de la piedad. Me pregunta, ¿le ama a Dios a usted? ¿Le ama a Dios o no le ama? ¿Cómo usted sabe que Dios le ama? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios, ¿cómo se llama usted? Jorge. Porque de tal manera amó Dios a Jorge, que ha dado... Bueno,
arreglemos este versículo, porque de esta manera amó Dios a Heide, que ha dado a su Hijo unigénito para que ella, creyendo en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Certeza. Poseer una posición garantizada bajo un acuerdo, un título de propiedad. Título con fundamento jurídico, lo que da a uno el derecho a la garantía bajo determinado acuerdo. ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? ¿Se puede confiar en la palabra de Dios? Si Dios dijo que cuidará a sus hijos, ¿lo cumple o no lo cumple? Entonces, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanta ansiedad? Hipóstasis. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Recuerde que estamos en el libro de Daniel capítulo 10. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué dice ahora? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Venció o no venció? ¿Venció o no venció? ¿La salvación suya está asegurada y garantizada? ¿Triunfó Jesús o no triunfó? Mi pregunta para usted, si el Señor fue capaz de dar a Cristo para salvarle a usted, ¿qué cosa usted necesita que Él no le pueda dar? Romanos 8:32, ¿qué dice Pablo? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará juntamente con Él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué protestamos? Porque no conocemos a Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cumple Dios lo que promete? ¿Prometió salvación? ¿Cuánto le costó a Dios dar la salvación para nosotros? ¿Cuánto le costó? Le costó todo. El Todopoderoso, el Omnipotente, que no pudo hacer nada por su Hijo. ¿Cómo se explica eso? Ni siquiera dejó que los serafines se movieran. Un solo serafín hubiera bajado de esta guerra y acaba con medio mundo, acaba con todo. Y tuvieron que estar tranquilos. Señor, tranquilo. Es lo que yo me pregunto. ¿Qué cristianos somos nosotros? ¿Qué cristianismo es este que estamos viviendo? Es lamentable ver cómo en el mundo la gente cada día es más religiosa y se hacen menos cristianos. Lamentablemente, los cristianos se acomodaron para ser religiosos. Si usted nota, los religiosos pasarán su vida en algún lugar, no creo que sea el cielo. ¿Cuál es el título de hoy? Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 4. Me gusta la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 4. Estamos viviendo en los días finales. Tenemos hoy que hablar de los postreros días, porque eso fue lo que dijo el ángel. ¿Y cómo esos postreros días se cumplen? Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 4. De ninguna manera terminaremos hoy todo lo que hay que decir, pero gracias a Dios que es una serie y la puede conseguir fácil, como dijo Jorge. La serie se sigue subiendo y usted la sigue copiando. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4? No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, ¿qué dice ahora? Por no decir vosotros de esta nuestra, ¿qué cosa? Confianza. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos creerle a Dios? ¿Dios es cierto en lo que dice? ¿Hay certeza y certidumbre en Dios? Me llama la atención porque cuando usted estudia la palabra fe en toda la Biblia, descubre que el fundamento de la fe es una palabra hebrea. La palabra hebrea es un verbo, el verbo es amán. Y amán tiene un significado interesante cuando lo traemos al español, porque hay unos sustantivos interesantes y es, número uno,
Amán significa certeza, certidumbre, firmeza, confianza, seguridad. Si usted tiene fe, usted no tiene nada que dudar de Dios. Que el mundo se acaba, que se acabe, pero mi vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. O sea, que viva o que muera del Señor, somos. Certeza en el conflicto. ¿Qué estaba pasando cuando apareció Gabriel? ¿Cómo le estaba yendo a Daniel cuando Gabriel apareció? ¿Cuál era el conflicto? Hebreos capítulo 11, versículo 17, aparece otra vez la palabra hipóstasis. Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Y qué dice ahora? Y por esa fe condenó al mundo. ¿Y qué dice? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Dijo el Señor Jesús que su venida sería como los días de Noé? Sí. ¿Se están cumpliendo las cosas como los días de Noé? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Tiene Dios interés en salvar la humanidad hoy día como lo hizo en los días de Noé? Sí. ¿Por qué la humanidad no se salvó completa en los días de Noé? ¿Predicó Noé 120 años? Sí. ¿Manifestó Dios su presencia en la vida de Noé? Y después que pasaron los 120 años y entraron en el arca, ¿cuánto tiempo se esperó Dios antes de que empezara a llover? ¿Cuántos días pasaron? 7 días. Entonces hubo una demora. ¿O no hubo una demora? Sí. ¿Se demoró Dios? Sí. 7 días. Cuando usted estudia las parábolas del tiempo del fin, hemos dicho varias veces, usted se da cuenta de que Cristo anunció una demora y estamos viviendo esa demora. Cristo se ha demorado por amor a usted, por amor a mí. Cristo no ha venido exactamente como quería venir, sino que anunció. Habrá una demora. Cuando usted lee la palabra de ladrón en la noche, cuando usted lee la parábola de el siervo fiel y prudente, el siervo malvado, cuando lee la parábola de las 10 vírgenes, cuando lee la parábola de los talentos, cuando lee la parábola de ovejas y cabritos, se da cuenta que hay una demora. Lo repite una y otra vez, ya lo leímos el tema anterior, demora, 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 y se ha demorado. El primer día, imagino, cuando Noé se quedó dentro del arca con su familia, no pasó nada, la gente empezó a reírse. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y así pasaron 7 días. ¿Qué hace la gente hoy? Mucha gente se burla y se ríe. He tenido que oír la burla y la risa de mucha gente al oír la palabra de Dios. Y confieso delante de Dios y de ustedes que he cometido el error de incomodarme. Se lo confieso. Y confieso también que me he incomodado al punto tal que le he dicho a la persona, voy a orar a Dios para que el Señor lo arregle. Y confieso que lo ha arreglado también. No, ya era un tipo que se reía y se burlaba de la esposa, y un buen día, yo iba año tras año a Nueva York. Y uno de esos años, yo no sé qué me pasó, pero me incomodé de una manera que me dio miedo. Y este hombre que se ría de la esposa porque era una mujer fiel en la iglesia y todo, lo miré así y le dije, óigame lo que lo voy a decir a usted hoy. Ya me harté de su risa y su burla de la hermana. Usted se va a entregar al Señor por la buena o por la mala. Y empezó a reírse. Digo, ríase bien, que el año que viene cuando yo venga, voy a ir al cuidado intensivo a verlo allí con las 4 llantas para arriba. Y lleno de aparato. A ver si no se va a arrepentir. Mire cómo está subiendo esta pobre mujer hace 20 años. ¿Qué le pasa a usted? Caramba. El año siguiente llegamos otra vez como todos los veranos. Era que yo iba a Nueva York a dar mi campaña porque estaba casado con aquella flamante mujer que está allá atrás. Cuidó tanto a los hijos que ahora los hijos parecen grandes y ella parece chiquita. Y me la han confundido muchas veces como si fuera la hija mía. Mira qué barbaridad. Y entonces en el verano yo iba a dar campaña y eso me equilibraba el presupuesto. Y así ella podía estar con sus hijos y gracias al cielo ella me crió mis 3 muchachos que son de ella también. Y así lo hemos visto crecer en la gracia de Dios. Cuando llegó el verano del año siguiente, viene la hermana llorando, pero muy desconsolada. Ay, pastor, digo, ¿qué le pasa, hermana? Mi esposo, ¿se murió? No. ¿Está vivo? Sí. ¿Qué le pasó? En cuidado intensivo. Digo, amén. ¿Y en qué hospital? En el San Lucas. Digo, vamos para San Lucas mañana, hermana. Y ella me mira y se ríe. Usted es una cosa seria. Digo, no, el Señor tiene que salvar a ese bandido. Vamos para allá. Oye, cosa linda, cara.
Llegamos a San Lucas y este hombre ve que apareció el pastor, me miraba así y empezó a llorar. Digo, sí, llore ahora, bandido, llore ahí. Pastor, usted es cruel. Digo, cruel es usted abusador. Mira dónde gusto que tumbarlo. ¿Usted cree que usted es Pablo? Ya Pablo pasó. Hay que tumbarlo del caballo y estrujarlo para que abra los ojos. Ahora le voy a decir una pregunta. Todo lo que yo le he preguntado, usted va a decir que sí. ¿Usted cree en Cristo como Salvador personal? Va a decir sí. Usted sí. Entonces, ahora sí, bandido. Aguante ahí. Pastor, no sea así. Cosa linda, compadre. ¿Pueden creer que aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador? El Señor es lindo, maravilloso. El año siguiente el tipo estaba ahí del diácono de la iglesia, compadre. Y yo nada más le decía, usted cabezón, se puede evitar todo esos líos, compadre. Y nada más decía, usted es una cosa seria. Digo, serio es el Señor. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto dio Dios para la salvación suya y mía? ¿Cuánto dio? A mí me duele mucho cuando, Dios mío, porque de tal manera que para que todo aquel que en él que no se pierda más tenga, que ha dado un presente continuo, que lo dio, lo da y lo seguirá dando. El Padre nos dio a Cristo, a nosotros nos lo dio para siempre. Por eso dice la sierva de Dios, que Cristo conservará por siempre su naturaleza humana glorificada, y alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo dio para cuándo nos dio? Para siempre. ¿Se entregó el Padre a Jesucristo? Sí. Cuando usted lee el libro de Romanos, me apasiona Romanos, y oye la frase entregó, lo entregó, los entregó. Es una declaración judicial, es un asunto forense, es un asunto legal. Cuando Dios tomó a Cristo y lo entregó completamente. ¿Por amor a quién? Por amor a usted. Dios le ama tanto que le dio todo lo que tenía. Por eso, a veces me enojo cuando lo rechazan. Me molesto. Pero ¿cómo es posible? ¿Hay que estar loco para rechazar al Señor? Hay que estar loco. Si ustedes quieren, nos quedamos con esta introducción y terminamos y nos vamos. Yo creo que ahora podemos empezar el sermón, ¿verdad? Mire qué cosa linda viene ahora. Capítulo 10, Daniel. Daniel, capítulo 10. Mire qué cosa linda viene ahora. Me gusta la manera como Gabriel le habla a Daniel. La Biblia es hermosa. Cuando usted aprende a leerla, el tiempo pasa y usted no se da cuenta. Mire qué cosa linda. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel comienza a hacer una oración. Y Daniel se presenta delante de Dios como uno del pueblo, uno más del pueblo. Y hace su oración con un lenguaje tan hermoso que se involucra con el pueblo. Él dice, hemos pecado, y repite mucho, hemos fallado, y habla otra vez, hemos hecho esto, hemos hecho aquello. Se identifica con el pueblo, se identifica con la necesidad del pueblo. Mira el versículo número 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Yo le hago una pregunta, ¿Daniel hizo eso o no lo hizo? No, bendito sea su nombre. Pero se identificó con el pueblo. Jeremías había dicho en el capítulo 29 que 70 años, ya se iban a cumplir los 70 años, Daniel estaba inquieto. Señor, ¿qué pasará? ¿Cómo será la cosa, Señor? Me gusta el asunto de Daniel. Cuando usted tenga tiempo, lea el libro de Ezequiel capítulo 14 y encontrará 3 hombres en el hall de la fama de Dios. 3 y solo 3. Daniel era uno de ellos. Job era el otro y Noé era el tercero. Y como este hombre que está en el hall de la fama de Dios dice ahora, hemos pecado. Versículo número 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Notaremos en algún momento, ponga cuidado, que Daniel se tomó 21 días en ayuno, comiendo cosas que no eran alimentos delicados. 21 días clamando delante de Dios. Dice el versículo número 8, oh Jehová,
Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti, ¿qué dice él? Pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Mi pregunta, ¿está confesándose Daniel delante de Dios? ¿Sí o no? ¿Se está identificando Daniel con el pueblo delante de Dios? ¿Sí o no? ¿Sabe Daniel que el pueblo falló? ¿Sí o no? Sí. Gracias. Me gusta y me llama la atención la manera hermosa como él dice en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Capítulo 9, versículo 20. ¿Cómo dice el 20? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando, ¿qué dice ahora? El varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo, ¿qué cosa? Entender. Ese verbo me gusta el verbo entender. Ponga cuidado. Hay tres verbos que necesitamos tener claro en nuestra mente. Número 1, conocer. Número 2, comprender. Y número 3, entender. ¿Cuál es el primero? Conocer. ¿Y el segundo? Comprender. ¿Y el tercero? Entender. Conocer significa acumular información. ¿Qué es conocer? Acumular información. Yo recibo la información, acepto la información. Comprender significa que yo comparto la información. Pero en realidad lo que más importa es entender, porque significa yo vivo la información. ¿Cuál es el primer verbo? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? ¿Qué significa conocer? Recibo la información, me lleno de información. Y el segundo, comprender, ¿qué significa? Comparto la información. Pero ¿cuál es el kit del asunto? Entender. ¿Qué significa entender? Vivo la información. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es importante ese tercer verbo. ¿Qué sigue diciendo ahora Daniel? Estamos en el capítulo 9, versículo número 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte, ¿qué cosa? Sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres, ¿qué dice? Muy amado. Entiende pues la orden y entiende, ¿qué cosa dice ahora? Entiende la visión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Gabriel le explica allí parte de la profecía de los 1300 días. Y ahora vamos al capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1 al 4. Ponga cuidado, por favor. Recuerde el título de hoy. ¿Cuál es el título de hoy? ¿Cuál es el conflicto que aparece aquí? ¿Por qué aparece Miguel? Todas las veces que Miguel aparece en la Biblia, aparece porque hay un conflicto. Y yo le hago una pregunta. ¿Hay conflicto en el mundo entero? ¿Hay conflicto o no hay conflicto? Sí. Dice el capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era ¿cómo? Y el conflicto era grande. Y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuántos son 3 semanas? 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Quel. Ponga cuidado ahora, por favor. Ponga cuidado ahora, por favor. Aparece un personaje que no es Gabriel, porque Daniel conoce a Gabriel. Mire quién aparece ahora. Versículo número 5. Y alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón vestido de lino,
y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Pregunto, ¿hay un conflicto? ¿Sí o no? ¿Ya había venido Gabriel? Sí, pero ¿quién aparece ahora? Este nuevo personaje. Ponga cuidado, por favor. Jesús no solo dio su vida por nosotros. Jesús no solo nos lleva esculpido en sus manos, en sus pies, en su cuerpo, en su frente. Jesús nos ha dado su amor, su corazón y todo su ser. Cada latido del corazón de Jesús es por amor a usted, por amor a mí. Lo ha dado todo. Jesús dijo, ay del que daña a uno de estos pequeños. Mejor le fuera no haber nacido. Mejor le fuera o mejor le va que le aten una piedra de molino al cuello. ¿Lo tienen dónde? En otras palabras, mejor muérase que hacerle daño a uno de estos pequeños. Si usted se muere, le va mejor. Porque si usted toca a una de esas gente, está tocando a la niña de ¿quién? De los ojos de Dios. ¿Es usted valioso a los ojos de Dios? ¿Es usted valioso o no es valioso? ¿Tiene usted valor o no tiene valor delante de Dios? ¿Es valioso o no es valioso? Entonces levante la cabeza. Levante la cabeza. Mire qué interesante se pone esto ahora. Capítulo 10, versículo 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Quién está hablando? Gabriel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuántos días estaba ayunando Daniel? 21. Oiga, qué cosa linda. En medio del conflicto, Daniel está ayunando y orando. Y Gabriel le dice, desde que tú empezaste a orar, cuando empezaste tu ayuno, te oyeron allá arriba. Dios estuvo alerta y atento. Bendito sea el nombre de Dios. Y mira qué cosa linda, dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El versículo 14 dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los que postreros días, porque la visión es, ¿para cuándo? Para esos días. Si Miguel vino en el conflicto que tenía Daniel, y ahora Gabriel dice que lo que le va a revelar es para los postreros días, mi pregunta, ¿quién está dispuesto a venir otra vez a defender su pueblo? Miguel. ¿Quién es Miguel? Cristo Jesús. Yo digo alabados el nombre de Dios. Aquí me detengo un minutito, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Sí o no? ¿Cómo era el conflicto? Grande. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Orando y ayunando. ¿Quién se apareció para hablar con Daniel? Gabriel. ¿Quién se opuso a que Gabriel cumpliera su trabajo con Daniel? ¿Y quién es el príncipe de Persia? Yo le pongo el nombre de una vez, se llama el diablo. ¿Quién se opone que Dios cumpla su ministerio en la tierra? El demonio. ¿Quién no quiere que Dios cumpla lo que quiere en la tierra? Satanás. He vivido esas cosas tantas veces en tantos lugares, lugares como ustedes no se pueden imaginar. Y he visto y vivido cosas que ustedes jamás se la pueden imaginar. El enemigo tratando de impedir que Dios cumpla su voluntad. Y Dios rompiendo cosas para que la voluntad se cumpla. Tocando vida, cambiando corazones y ganando almas. Mi pregunta para usted, ¿podemos confiar en Dios? ¿Podemos creerle a Dios? Si a usted se le ocurre comprar un terreno, asegúrese por favor de certificarlo en el ayuntamiento. ¿Entendieron? ¿Entendieron? No se quede con ese papelito en la mano. Vaya al ayuntamiento con el abogado y que le pongan los sellos que diga que esa tierra es suya. Certeza. ¿Qué cosa dije? Certeza. Veamos un poco más y cuando esto se ponga mejor vamos a terminar para que usted pueda irse contento. Usted se vaya contento. Capítulo 10, versículo 14.
he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Cuándo dice? En los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Cuáles son los postreros días? ¿Cuándo empezaron los postreros días? ¿Por qué se anuncian los postreros días? ¿Quién está allí? Miguel. ¿Quién está allí? Gabriel. ¿Quién está allí? Daniel. ¿Qué está pasando? Un conflicto grande. ¿Cuáles son esos postreros días? Mi pregunta para usted, ¿le parece bien si nos detenemos un momentito con estos postreros días? ¿Le parece bien o no le parece bien? Sí. ¿Le parece bien? ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Ponga cuidado. Y mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Recuerde, ¿cuál es el título de hoy? Certeza en medio de... ¿En qué estaba viviendo Daniel? ¿Tiene un conflicto grande Daniel? ¿Sí o no? Sí. ¿Apareció Gabriel para hablarle? Sí. ¿Se opuso el príncipe de Persia? Sí. ¿Apareció el Miguel para resolver la situación? Sí. Me gusta esto porque mire qué cosa linda. Cuando el diablo se revela y Cristo aparece, se pone pianito de una vez. De una vez, está tranquilito. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién podía pasar por donde él estaba? Nadie. ¿Qué hacía en todo el territorio? Un terror. Y cuando el demonio o esta legión de demonios vio que Cristo salió del lago y comenzó a caminar, y el pobre infeliz que estaba lleno de todos esos diablos corrió a donde Jesús, ¿quién fue que habló? El demonio. ¿Y qué fue lo que dijo? Mi pregunta para usted, ¿saben los demonios que conocen los tiempos? ¿Conocen los tiempos los demonios? ¿Conocen a Cristo Jesús? En el capítulo 19 del libro de los Hechos, un determinado le dijo a 7 hijos de un tal Esceva judío: sé quién es Jesús. Dice, sé quién es Pablo y conozco a Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? Dice la Biblia que le dieron una paliza, el demonio le dio una paliza a esos 7. Por tanto, en el nombre de Jesucristo, el cual predica Pablo, ¿qué pasa con ustedes? Y le dio una paliza. ¿Conoce el diablo a Jesús? ¿Le tiene miedo o no le tiene miedo? ¿Puede Cristo Jesús desaparecerlo con una sola miradita? ¿Quién creó todo lo que existe sobre la tierra? Colosenses capítulo 1, vamos rapidito. Usted tiene que conocer a Jesús. Usted tiene que conocer a Jesús. Si usted no lo conoce, lo van a relajar. Mire quién es Jesús, mire qué hizo Jesús, qué ha hecho Jesús. Cuando estamos hablando de Jesús, ¿de quién estamos hablando? Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿qué dice? Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mire los títulos, por favor. Efesios capítulo 6, mire los títulos. ¿Quién creó todo eso? Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? El creador. Y si es el creador, también es el destructor, ¿o no? ¿Puede Cristo desaparecer las cosas? Si un demonio viene con mucha mujer, nada más tiene que decirle así, se fue. Y ya se deshizo, se desbarató. Los demonios lo saben, pero usted tiene que saberlo también. Problemas y dificultades, el Señor nada más tiene que decir, ya. Cosa linda, carajo. A los mexicanos les gusta mucho eso, de que así. Hay alguna gente que no les gusta eso. Se fue. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Me estaba muriendo de un problema que tenía de sinusitis aguda, crónica. Me querían destapar la cabeza porque pensaban que tenía los senos frontales podridos, dañados. Y cuando el médico me dijo eso, yo me reí. Yo tenía 22 años. Tenía 3 años que me había bautizado. Y le pregunto al médico, oiga, ¿y cuáles son las posibles consecuencias? Y él muy tranquilo me dijo, bueno, como el cerebro no se ha hecho por estar descubierto, tenemos que destaparlo de aquí, de la cabeza, destaparlo para rasparle los huesos, que sé qué. Digo entonces, dice, bueno, usted puede quedar ciego, mudo, y hasta loco puede quedar. Y yo empecé a reír, y le dije, mire, búsquese otra gente con quien practicar, pero yo no voy con eso. Joven, pero mire que le puede dar, que me dé lo que me dé, yo voy donde mi médico ahora, pero que el médico aquí soy yo, y usted se equivocó. Cosa linda.
Ay, señores. Bueno, pues, no sé si recuerdan, un mexicano que venía, bueno, perdón, creo que lo estoy ofendiendo a ustedes. Esto fue cuando Cristo vino Cristo y después vino Cristóbal Colón. Es posible que muchos no estuvieran nacidos hace más de 40 años, lo que estoy diciendo. Venía siempre un mexicano a dar seminario. Yo vivía aquí en la capital y hubo un retiro en Jaina y viene este mexicano a dar el seminario. Compadre, hacía un frío espantoso y esa noche estamos en una carpa, esa carpa de cuando Cristo vino, que bueno, no era esto modernismo que hay ahora. Y a la carpa entera se le ocurrió desatar una gotera. Pregúnteme a quién le tocó la gotera. Me tocó a mí en la cabeza, me empezó una fiebre, se me hinchó la cara, se me desató la sinusitis. Los compañeros me miraron y me dijeron, ven acá, Porte, ¿qué te pasa? Tú tienes la cara hinchada. Digo, sí, me duele mucho la cabeza, casi no puedo. Pues vámonos para la cabaña, vámonos. Lloviendo, llegamos. Yo empecé a reírme, porque aprendí una cosa: si usted no puede hacer, esté tranquilo. Si usted puede, haga lo que tenga que hacer, pero si usted no puede, esté quieto, deje que haga Dios, porque Dios es el soberano. Me dejaron en la tienda, en la caseta, en la cabaña. Me fui al cuarto y me arrodillé. Entonces empecé a hacer un alegato con Dios. Le dije, mire qué cuadroso es usted, Señor. Oye, cómo empezó en mi sermón, mi alegato. ¿Cómo llego yo a mi casa de que enfermo? ¿Sabe la lucha que a mí me dio? Que me dieran un permiso para venir a esta mojiganga de entrenamiento de laico, cosas chulas, caramba. Y ahora llego yo a casa, que voy a tener que salir corriendo para el hospital. Míreme la cara hinchada, el dolor de cabeza que yo tengo. Mire cómo estoy, una fiebre que no se aguanta. Y ahora, pero ven acá, ¿y dónde anda usted, cosa linda? ¿Dónde anda usted? Ese es el Dios que yo dije que le voy a servir. Por favor, Señor. Y después que dije todo lo que me dio la gana, le dije así en mi ignorancia, Señor, la Biblia menciona muchísimas cuestiones de milagros que usted hizo, que usted hacía, y que lo hacía de una vez. Eso de que de esperarse un proceso, ¿qué es eso de que de proceso? Esto tiene que, este fin de semana, esta cuestión de lo laico. Vamos a salir, vamos. Y me desahogué, compadre. Me acosté, me puse una frazada por encima, así estaba con una fiebre tiritando. Me echaron otra frazada, y me echaron otra frazada, y qué va. Empezó a llover más, y el frío y la cosa. Y ahí debajo de la frazada, empecé a pelear. ¿Pero cuál es el Dios que vamos a predicar? Empecé a llorar de impotencia. Usted hizo muchísimos milagros en el pasado. Yo le he dicho que le entregué y le consagré mi vida a usted, que voy a vivir para usted, a mí no me importa nada. Yo voy a ser suyo. Pero ¿cómo llego yo a mi casa y mi mamá que ve este cuadro? Mamá se va a perder. Pero si, ¿dónde está el Dios que tú crees? ¿Qué te pasa a ti? Y alguien llegó y abrió la puerta. Yo estoy queriendo con uno de los muchachos que venga a ver cómo yo estoy. Yo estoy debajo de 3 o 4 frazadas y todavía estoy así titiritando de la fiebre. Y el señor que abrió la puerta la cerró y vino caminando y se sentó en la orilla de la cama. Yo, ¿quién será este? Pensé que era un hermanito muy cristiano que estaba conmigo en esa habitación. Y el tipo me puso la mano en la cabeza, las 2 manos en la cabeza. Olía como si fuera un perfume de rosa, algo así. Me agarró la cabeza, me agarró la frente, hizo así, ¡fuap! Se levantó, abrió la puerta y se fue. Empecé yo a reírme, de la incredulidad de una cosa espantosa. Digo, yo creo que yo estaba durmiendo, o yo estaba despierto. Empecé a pelear conmigo mismo. Lo único que tengo que ser un poco violento, y cuando se me enciende la violencia, a mí me da miedo. Me quité toda esa mojiganga porque ya estaba sudando. Dijo, bueno, señor, aquí parece que usted pasó por aquí, vamos a ver si eso es verdad. Ahora voy a darme un baño con esa agua fría. Dar un baño de la cabeza a los pies. Y si es verdad que me sané. Y si yo no me sané, olvídese, me va a encontrar en el piso acabadito, muerto.
Agarré una toalla, compadre, y me fui al baño. Abrí esa ducha, todo. Yo no sé cuánto tiempo había pasado, yo nada más sé. Empecé, metí la cabeza en el agua fría, agarré una pasta de jabón ahí, un jabón carísimo llamado ¿qué? Jabón Candado. ¿Se acuerdan de ese jabón? Oye, empecé a lavarme esa cabeza con ese jabón Candado y a estrejarme todo. Y cuando yo salí de ahí, qué alegría, tenía como una alegría, como, qué enfermedad ni enfermedad, compadre. Cuando yo me puse mi toalla, abrí la puerta, están toditos. Ya había terminado el evento, allá toda esa mojiganga ya era de madrugada casi. Y cuando yo abro la puerta y lo miro y dice, ¿y ustedes qué le pasa a ustedes? Y empezaron a llorar. Tú tienes que estar loco. Digo, sí, yo sé que estoy loco. ¿Pero qué es lo que tú estás haciendo? Bañándome. Pero tú no sabes que tú tienes. Y que yo tengo qué. Abracé a un muchachito, un adolescente de 65 años. Y la sinusitis, no sé a quién se le fue, pero a mí no, yo no tengo sinusitis. ¿Es real, Dios, o no es real? ¿Es real o no es real? ¿Cómo era el conflicto que estaba viviendo Daniel? ¿Quién vino a resolver el conflicto? No, ¿quién vino a resolver el conflicto? ¿Quién vino a resolver el conflicto? Miguel. ¿Quién había venido a hablar con Daniel? Qué cosa linda, me imagino yo a Gabriel. ¿Aló? Sí, y allá arriba toma la llamada del señor Miguel y dice, ¿qué pasa, Gabriel? Aquí el príncipe persa no me quiere dejar trabajar. ¿Cómo que no te quiere dejar trabajar? No, el tipo está cuadrado, que no, y que se plantó. Y usted sabe que es un tipo pacífico. ¿Y cuál es el problema? Que no, que dice que no, que no. Ok, pues yo voy ahora. Cosa linda. Cuando llegó Miguel, compadre, salieron corriendo todos los demonios. Y le pregunta Jesús, Miguel a Gabriel, ¿y entonces? No, Señor, ya se fueron. Pues sigue tu trabajo, mi hijo. Cosa linda. ¿Le gustaría que Cristo viniera? Amén. ¿Le gustaría que Cristo viniera? Amén. De corazón, de corazón. ¿Le gustaría que Cristo viniera a su vida? Amén. ¿Le gustaría o no le gustaría? Sí. ¿Le gustaría que le acompañe Cristo Jesús? Amén. Pero de corazón, de corazón. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría? Amén. ¿Usted está dispuesto a consagrarse a Dios para que eso sea una realidad? Amén. De todo corazón. Sí. Mire, el primer público que usted tiene en su vida personal son sus hijos. El chisme entretiene, yo no voy a seguir por ahí. Yo voy a terminar porque ya el tiempo se nos acabó. En el capítulo 10, versículo 14 del libro de Daniel, aparece la palabra postreros días. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Déjeme aclarar una cosa. Los días finales, los días del tiempo del fin, es una cosa. Estos postreros días, ¿cuándo comenzaron? Déjeme darle un poquito de miel y entonces termino y usted no se quiere ir y yo sí me voy. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? Dios, ¿qué cosa dice? Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién dice? Por el Hijo. Joel capítulo 2, versículo número 28 al 32. Ponga cuidado, Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Mi pregunta, ¿cumple Dios lo que promete? ¿Cumple Dios lo que promete? ¿Qué dice Joel capítulo 2, versículo 28 al 32? ¿Cómo dice la Biblia? Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué dice? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso. ¿De quién dice? De Jehová. Versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Recuerda usted cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Qué fue lo que dijo Pedro?
Hechos capítulo número 2, versículo 14 en adelante. Ponga cuidado, por favor. Postreros días. ¿Cuándo comenzaron esos postreros días? Desde que Jesús pisó la tierra, comenzaron los postreros días. ¿Qué significan los postreros días? Los días que se acaba el relajo. Desde que Cristo entró a la tierra, entró la vida con Él. Entró para que esto se arreglara y se resolviera. Desde que Cristo muere en la cruz, Cristo es sepultado y resucita. Desde que resucita, se acabó. Empezaron los días postreros. Hechos capítulo 2. Mire qué cosa linda dice ahora. Hechos capítulo 2. Versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas eso es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dice ahora? Y en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Mi pregunta: ¿se había derramado el Espíritu Santo en Pentecostés en ese momento? ¿Cómo le llama Pedro a eso? Postreros días. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Estamos nosotros dentro de esos postreros días? Sí, Señor. ¿Dijo Gabriel que esas cosas se cumplían en los postreros días? Sí, Señor. ¿Está interesado Miguel en sus hijos? Sí, Señor. ¿Está interesado Miguel en la vida suya? Sí, Señor. ¿Sabe Jesús lo que está pasando en la vida tuya? Sí. ¿Los conflictos que tú tienes? Sí. ¿Las necesidades que tú tienes? Sí. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. ¿Tiene Dios poder para resolver lo que sea? Sí. Hay tantas historias hermosas. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Yo le pregunto a usted, ¿se hizo presente el Señor Jesús? Sí. Terminemos aquí. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Terminemos aquí. Por lo menos terminemos esta sesión. Ya continuaremos en algún lugar con las otras sesiones. Dice Primera de Pedro 1, 18 al 20. Mire qué cosa linda. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Mire qué cosa linda dice ahora. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis, ¿qué cosa dice? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Yo le pregunto, ¿vino Cristo o no vino? ¿Vino o no vino? ¿Pagó el precio de sus pecados? ¿Se manifestó en su favor? ¿Sí o no? Me gusta que dice, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de nosotros. ¿Cuál es el título de hoy? ¿Usted puede estar tranquilo en medio de sus conflictos? ¿Sí o no? ¿Es todopoderoso Cristo? ¿Puede hacer lo que Él dice que sabe hacer? ¿Hay algo imposible para Cristo? Lucas 1:37, Gabriel dijo, porque para Dios nada es imposible. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Entonces póngase en pie conmigo. No sé cuál es su problema, cuál es su dificultad, no sé qué es lo que le aterroriza o atemoriza. Una cosa le puedo decir, el que creó el universo todavía es creador, el todopoderoso todavía es todopoderoso, el omnipotente todavía es omnipotente, y el que le dio a usted a Cristo Jesús, con Cristo Jesús le dio todo.
El punto es que usted le crea a Él.